Episodio número 2495. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 9. Una ciudad llamada confusión. Con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Esta semana de verdad que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Nos hemos gozado en el Señor con todos estos pasajes bíblicos del libro de Apocalipsis, de otros libros de la Biblia, y también hemos sido bendecidos por estos comentarios teológicos, y hoy no será la excepción porque nos estaremos gozando con estos comentarios teológicos del doctor Franklin Martí. De inmediato, pues también les menciono que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Ácida Esperanza y también de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, sé con nosotros en este día y siempre. Que esta semana, si hay algo que no hemos entendido, tú nos ayudes a entenderlo ahora, y que también podamos, así como entendemos esta lección, este mensaje, podamos también compartirlo con otros, especialmente con nuestra familia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una cita de entrada en lo que tiene que ver con esta lección para el día de hoy, el cierre, ¿verdad? La parte del viernes. Vamos entonces a buscarla dentro del capítulo 22 del libro El conflicto de los siglos. De paso aprovecho haciendo un paréntesis para recomendar una nueva portada, un nuevo diseño para regalarlo, para nosotros mismos, atesorarlo, de esa serie del Gran Conflicto que Omar siempre recomienda. Pues hay una serie, mejor dicho, un nuevo volumen de esta serie que se encuentra específicamente en la Pacific Press, y el costo es menos de $15 cada uno de ellos. Son 5 libros. Ustedes recordarán mejor que yo cuáles son. El libro, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el libro de El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos, ahí van 4, me falta uno más, creo que Hechos de los Apóstoles, correcto. Ahí está, toda esta serie está disponible en una nueva versión para la Pacific Press. Aquellos que deseen contactar directamente la Pacific Press pueden entonces ir al ABC más cercano. El ABC, el Adventist Book Center, aquí en Estados Unidos. En Interamérica sería el Centro Calias, Centro de Libros y Alimentos Saludables de cada región. Esta cita de El conflicto de los siglos, en el capítulo 22, titulado Una amonestación rechazada, menciona que el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que fueron en un tiempo puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto,
no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída hace muchos siglos. Del libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 22, aquellos que llevan anotaciones de la página es la página 433. Pero es sumamente interesante esta cita y no debemos de continuar sin mencionar esto. Aquí la Biblia está diciendo, o mejor dicho, aquí el espíritu de profecía está diciendo que este asunto del mensaje de los tres ángeles, especialmente lo que tiene que ver con la caída de Babilonia, debe aplicarse a las comunidades religiosas, a todas las que se han corrompido. ¿Cuáles se han corrompido? Todas aquellas que han aceptado el falso día de reposo. Estamos hablando comunidades enteras que adoran en domingo, puede ser que lo hagan por ignorancia. Han sido engañadas quizá por algún ministro, por alguna persona que le ha dicho, oh, porque Cristo resucitó, cuando eso no lo dice la Biblia. Eso lo ha dicho muchísima gente durante siglos, pero no saben que realmente esto viene de la iglesia romana. Esto viene de la iglesia apostólica romana. O sea, una iglesia que era pura en sus principios, pero luego se apartó, luego se corrompió. Y como se corrompió, obviamente está aceptando mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Es algo tan sencillo, pero a la vez confunde a mucha gente que al punto tal de que ellos no aceptan, ellos no entienden esto que estamos mencionando. Pero qué bueno que nuestros oyentes están preparados para de esa manera hacerle frente al enemigo y no dejar que esa confusión los arrope. Daniel capítulo 3, la historia de los tres hebreos a quienes se les había ordenado adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó en la antigua Babilonia, se erige, o sea, se levanta como un símbolo, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen falsa. Hay una serie de textos que así lo mencionan, lo hemos mencionado también aquí más de una ocasión, donde Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, Apocalipsis 14, 9 y el versículo 11 también, Apocalipsis 16, 2, Apocalipsis 19, 20 y también Apocalipsis 24. Es interesante que el mandamiento que los tres hebreos no quisieron violar, el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, era uno de los dos mandamientos que este poder, que en otra parte se describe tratando de cambiar los tiempos y la ley, tal y como lo menciona Daniel 7:25, había falsificado. Es decir, esos dos mandamientos, o mejor dicho, este es uno de los dos mandamientos que este poder político religioso ha cambiado o ha intentado cambiar. Cambió el asunto de la adoración a las imágenes, que más claro de ahí no puede decirlo la Biblia, y cambió también el asunto del día de reposo. No por nada, hermanos y amigos, el Señor dijo, acuérdate del día de reposo, porque Él sabía que más de uno se iba a olvidar, porque este poder político religioso ha borrado de la mente de la gente lo que dice Éxodo capítulo 20. Y nosotros tenemos que saber quién es que está detrás de eso. Ni siquiera es una iglesia, es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Satanás y sus demonios han querido confundir a la humanidad y por eso vemos tantas situaciones. ¿Cuál era el otro mandamiento que falsificó? Por supuesto, el cuarto mandamiento, como hemos visto y volveremos a ver, se encuentra en el centro de toda esta cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final, cuando nos enfrentamos a la cuestión de si adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene y reposó en el séptimo día,
como dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 11, y también Apocalipsis 14, 7, o si queremos adorar a la bestia y a su imagen, yo creo que ya es más que el tiempo para que cada uno de nosotros entienda cuál es la cuestión. La cuestión es si adoramos a Dios o si adoramos a Satanás. De no adorar a Dios, estamos adorando a Satanás. Claro está, cuando estamos conscientes de eso, porque Dios perdona los pecados por ignorancia. Los primeros adventistas no eran del séptimo día. El mismo William Miller no murió con esta verdad, que fue uno de los pioneros del mensaje adventista. Y entonces te va a extrañar el hecho de que hayan hermanos que no sepan esto, de que hayan hermanos que estén de alguna manera violando este mandamiento y que ellos crean que lo están haciendo bien. Eso en verdad no debe de ser algo para nosotros juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a los hermanos evangélicos, a los hermanos pentecostales, a los hermanos metodistas o de cualquier otra denominación, simplemente diciendo, oh, se van a perder porque adoran a la bestia y a su imagen con relación al domingo. No, yo no debo de decir eso. Aunque claro está que una vez se hagan conscientes de este mandamiento, de esta realidad, ya ellos están decidiendo, no es que yo lo estoy juzgando. Pero al final, esa parte no nos interesa. Lo que nos interesa es predicar el evangelio. La mayor forma, o la mejor forma, mejor dicho, de nosotros poder enseñar la verdad o de quitar esa confusión que hay en la gente es enseñando la verdad de la palabra de Dios. Es mostrando en la Biblia cuál es el mandamiento, cuáles son los mandamientos que cada uno de nosotros no debe permitir a la bestia ni a su imagen, ni al falso profeta, ni al dragón. Todos esos son poderes identificables. El dragón, Satanás. La bestia, la iglesia romana. La bestia que sube de las aguas, ¿verdad? Del agua, la que sale del agua. Y en el caso, ¿verdad?, del falso profeta, todas las demás denominaciones que hacen una imagen o que siguen copiando lo que hizo la bestia que sube de el agua. El falso profeta es lo mismo que decir que la bestia que sube de la tierra. Es un poder también político religioso que se le da especialmente a aquellas personas que están apoyando este sistema político religioso corrompido. De verdad que ni siquiera media hora daría para explicar todos estos temas, ni siquiera una hora. Por lo tanto, en este momento recibimos al doctor y pastor Franklin Martí con este comentario teológico que nos ha de ayudar aún más a entender estos temas. Adelante, pastor y profesor. Muchas gracias. Se ha hablado bastante en cuanto a que este mundo está dividido. Se ha hablado, por ejemplo, a través de la historia, especialmente en nuestra historia después de Cristo, de judíos y gentiles, romanos y cristianos, católicos y protestantes, democracia y comunismo, Oriente y Occidente, liberales y conservadores. Y usted pudiera nombrar otras divisiones que hay en el mundo. Pero ¿qué la Biblia dice en cuanto a esto? La Biblia nos dice bien claro que este mundo estará dividido en dos grupos. El grupo que adora a Jehová y el grupo que adora a la bestia. Eso es lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 6 al 8, y el capítulo 14, los versículos 9 al 12. Vamos a leer Apocalipsis 13, 6 al 12, cuando nos habla de las dos bestias. Y en el capítulo 13, versículo 5, nos dice que también se le dio boca, que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Está hablando precisamente de la bestia, porque se hace la pregunta en el versículo 4, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Entonces el versículo 6 dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda nación, pueblo, tribu, lengua. Lo que implica que aquí están claros los dos grupos. La bestia persigue a los que adoran a Dios. Son los santos y se le permite que ella haga guerra contra los santos y los venza. Pero esa misma bestia tiene autoridad sobre todo el mundo. Versículo 8 dice, por esto lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Además, el capítulo 14, los versículos 9 al 12, cuando nos habla del mensaje del tercer ángel, precisamente el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces aquí viene el segundo grupo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mientras el primer grupo es aquel que adora a la bestia y a su imagen, el grupo que recibe la marca en su frente y en su mano. Tenemos también el grupo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted podrá hablar de cualquier división en el mundo, pero la división que la Biblia menciona es la división de los que se van a perder y de los que se van a salvar. La división de aquellos o entre aquellos que no adoran a Dios y los que adoran a Dios. O para ser más claros, los que adoran a la bestia y a su imagen y los que adoran a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por esto es bueno que nosotros no nos distraigamos con eventos internacionales o con asuntos políticos y sociales que nos desvían de la verdad de la palabra de Dios, la verdad esencial, como hemos leído tanto en Apocalipsis 13 como en el capítulo 14. Gloria sea nuestro Dios. De verdad que si no habíamos captado ese concepto de lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, yo creo que ahora sí lo pudimos entender. Gloria sea nuestro Dios y muchísimas gracias, pastor y profesor Franklin Martí, por este gran aporte a estudio sistemático de la Biblia y a este ministerio Audios de Bendición. Se hacen preguntas finales para dialogar. Primero, ¿qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? Como son varias preguntas, yo voy a dejarlo hasta aquí para irlas respondiendo. ¿Qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? ¿O que ambas quisieron confundir? Bueno, una quiso irse en rebelión en contra de Dios y la otra también. O sea, son muchas relaciones, son muchas similitudes. Y básicamente esto tiene que ver con el hombre apartado de Dios. El 666, como la gente no entiende o no acaba de entender, el 666 es la humanidad rebelada en contra de Dios. El 6 es el día del hombre, el día del ser humano, y este es el día que la gente quiere, en ese sentido, quedarse ahí, no llegar al 7. Porque en el 7, ¿qué hay? La adoración al Creador. Pero en el 6, ¿qué hay? La adoración al hombre. Porque hay que ser claro, el que dice que guarda el domingo, eso es mentira, no guarda ningún día. ¿Por qué? Porque el domingo ellos hacen de todo. Así que el que no adora el domingo, el que no adora el sábado, está adorándose a sí mismo. Porque el único día que hizo el Señor para adorar fue el sábado. Y por lo tanto, ¿verdad? En ese sentido, ahí está la situación. ¿Cuáles son las similitudes entre las dos? Entre la Babilonia espiritual y la Babilonia literal de la Torre de Babel. Bueno, ambas
ya mencionamos que tienen el asunto del deseo de que no llegue al 7, de que se glorifique a la humanidad. ¿Cómo armonizar dos ideas opuestas? Bueno, estas dos ideas no son tan opuestas. Las ideas de la Babilonia, ¿verdad? Literal, la Torre de Babel, que fue ahí donde surgió Babilonia, con Nimrod, como bien lo mencionó el mismo doctor Franklin Martí, pues no hay tanta oposición entre una cosa y otra. Jesús ha dado autoridad a su iglesia, pero es peligroso depositar nuestra experiencia religiosa en manos de un líder espiritual, cualquiera que sea. ¿Cuáles son los límites de la autoridad de la iglesia? Esto es sumamente interesante porque yo he estado en ambas direcciones. He sido miembro de iglesia durante muchos años, específicamente desde el 2004, pero en el 2018 he estado en el Sagrado Ministerio. Así que, estando en el ministerio y estando como miembro de iglesia regular, te puedo decir que nunca ha sido ni será el objetivo de que en la iglesia adventista del séptimo día o en cualquier iglesia determinada, ninguno de nosotros siga a líderes, siga a personas. Debemos de seguir lo que dice la santa palabra de Dios. Y se lo estoy diciendo y me considero, por la gracia de Dios, aunque soy pecador y fallo, me considero un fiel expositor de las Escrituras, que no le voy a decir nunca a nadie algo incorrecto. Eso es lo que yo entiendo y lo que hasta ahora deseo. Pero aún así, si lo que yo digo no está basado en la Biblia, no me hagan caso. Ahora, si está basado en la palabra de Dios, entonces debemos de aplicar lo que Pablo le enseñó a los hebreos, que debían de seguir a los líderes, seguir esas instrucciones que ellos le daban, respetar su autoridad, siempre y cuando estuviera basada en la palabra de Dios. Y él alabó a los bereanos y dijo que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los bereanos revisaban si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a las Escrituras. Así que esos son los límites que tiene la iglesia. La iglesia puede recomendar y puede trabajar y puede darnos consejos siempre que sea basado en la palabra de Dios, no en comprensiones o en, más que comprensiones, no en conceptos humanos. La siguiente pregunta: ¿cómo podemos comprender la idolatría? Uno de los pecados de Babilonia no es solamente inclinarse ante las estatuas. ¿De qué manera hasta los protestantes pueden caer en la idolatría? Bueno, ya yo mencioné el asunto del domingo. La idolatría no es solamente postrarse ante una estatua, es también adorar el falso día de reposo. Eso es idolatría, porque tú estás siguiendo el día que el hombre de esa manera quiso básicamente caerle atrás a Satanás en ese sentido. Así que los protestantes pueden caer en esta idolatría. La pregunta final menciona: ¿cuáles son algunos otros paralelismos que puedes encontrar entre Daniel capítulo 3 y la adoración forzada que se presenta allí y lo que se nos advierte para los últimos días? Bueno, son varias preguntas aquí. Vamos a definirlas. Primero, ¿cuáles son algunos paralelismos que puedes encontrar entre Daniel capítulo 3 y la adoración forzada que se presenta allí? Bueno, Daniel capítulo 3 habla del asunto de la estatua, de cómo estos jóvenes se negaron a adorar a la estatua que Nabucodonosor había erigido. La adoración forzada que se presenta allí es un paralelismo de la adoración forzada que será en los últimos días. Entonces, ¿qué se nos advierte para los últimos días? Que nosotros debemos de cuidarnos de no adorar lo que Dios nos ha prohibido adorar. Solamente adoremos al Creador, sin necesidad de adorar imágenes, sin necesidad de adorarlo por otra vía. El Señor desea que le adoremos tal y como Él es, de manera plena. Y es por eso que necesitamos
precisamente seguir las instrucciones de Apocalipsis capítulo 14. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adora a Dios, en especial obedeciendo todos los mandamientos y todavía aún más, específicamente el cuarto, el que nos invita a adorar al Creador. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que realmente durante toda esta semana, no solamente diría en el día de hoy, que ese asunto de lo que es Babilonia, el llamado que Dios nos hace a salir de ella si estamos en ella, y cómo nosotros debemos de abordar esos temas con mucho cuidado, de no herir sentimientos, de no herir a las personas, porque se trata de personas que han sido engañadas toda su vida. Siempre Omar menciona esta frase de Mark Twain, si mal no recuerdo, que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Imagínense ustedes. Así que no es fácil el explicar estos temas, el aclararlo a la gente que no lo conoce, que no lo han visto, pero nosotros tenemos ese llamado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados y por ahora no hemos podido, Dios, dar exactamente con la adoración que tú deseas. Ayúdanos a predicar tu evangelio, a decirle a otros lo que tú nos has revelado y que a cada oyente de la emisora de Radio Oasis de Esperanza, de que cada oyente de este ministerio Audios de Bendición y en especial de Estudio Sistemático de la Biblia, pueda entender tu palabra, pueda entender realmente lo que tú estás demandando aquí y que seamos prudentes, que seamos cuidadosos al presentar esta gran verdad, que no hiramos a las personas porque al final ese no es el objetivo es ayudarlo, es con amor mostrarle lo que tú has revelado. Bendícenos, dirígenos y en especial bendice a nuestra familia y que al abordarle estos temas, ellos y nosotros podamos entender lo que tú has revelado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima semana, con la ayuda de nuestro Dios, la siguiente lección, la lección número 10, los engaños finales de Satanás. Y esta lección estará a cargo de nuestro hermano Omar Medina. Su servidor estaré nuevamente con ustedes en la lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Tremendo. El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Eso será para la siguiente semana. Así que ya ustedes saben, esta semana hemos estado compartiendo la lección número 9, una ciudad llamada confusión, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. A todos los que deseen comunicarse con Radio Oasis de Esperanza, pueden hacerlo al 203-302-0397. A los que deseen comunicarse con el Ministerio Audios de Bendición, es el 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.